parece que además, como justo vimos algunos casos el otro día, entonces me parece interesante para que ustedes los recuerden. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, la escuchamos perfecto. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué son las emergencias constitucionales? ¿Sí? Son esas situaciones de excepción, ¿sí?, que afectan, digamos, que son diferentes a las situaciones de normalidad que regula la Constitución formal, ¿sí?, de un modo habitual y permanente, ¿sí? Es decir, García Pelayo dice que son situaciones singulares, imprevisibles. Él habla de originales, ¿sí? Entonces, lo que se busca, lo que se necesita es un esfuerzo para arreglar y dominar esos acontecimientos imprevistos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos acontecimientos amenazan la continuidad y la estabilidad del orden jurídico constitucional, ¿sí? Entonces, esas emergencias, que son situaciones anormales o casos críticos que, ya sea que sean previsibles o no previsibles, resultan extraordinarios y excepcionales. Y justamente es ese carácter excepcional que proviene no tanto por la falta de frecuencia, ¿sí?, del fenómeno, sino porque se lo considera un fenómeno patológico dentro del orden previsto por la Constitución, ¿sí? Siempre se lo considera peligroso y entonces se procura que frente a él o contra él uno va en defensa de la seguridad jurídica, ¿sí? Y entonces ahí se hace valer una doctrina que se llama del estado de necesidad. Les diré que los derechos reconocidos en la primera parte de la Constitución Nacional pueden tener dos tipos de restricciones: las normales y las excepcionales, ¿sí? Pero las normales, ¿cuáles son? El artículo 14 dice que todos tenemos derechos que se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, ¿sí? Es decir, que son reglamentados. Y esa atribución de reglamentación, que es atribución del Congreso, y surge también de nuestro principio de legalidad, ¿sí?, donde la norma suprema prevé todas las funciones del Congreso, ¿sí? Entonces lo tenemos tanto en el 14 como en el 19, como en el 75, que habla de las funciones del Congreso, ¿sí? Bien. Les diría que esto de situación anormal, a veces uno dice, bueno, a ver, muchos lo definen como un accidente súbito. Sobreviene en la vida de una sociedad, puede poner en peligro la estabilidad o la vida misma del sistema institucional. Entonces, la emergencia está emparentada con el estado de necesidad, el caso fortuito y la fuerza mayor. Ven que todos son esos acontecimientos, ¿sí?, no esperables, ¿sí?, o que terminan, ¿sí?, no permiten que se siga con la normalidad. En general, la situación de emergencia tiene una connotación de transitoriedad, no se puede vivir en la emergencia, ¿sí? Aunque les diría que en nuestro país tenemos una larga situaciones de emergencia, que nosotros, por ejemplo, en materia de emergencia económica, ha durado más de 90 años, ¿sí?, que se ha usado y abusado además de este concepto, ¿sí? Entre los antecedentes vamos a encontrar algunos muy viejos, ¿sí? Una acordada de la Corte Suprema del 10 de septiembre del 30, del 7 de junio del 43, ¿qué hicieron estas acordadas de la Corte? Legitimar a los gobiernos de facto que surgieron de los golpes militares. Tanto el del 6 de septiembre del 30, que derrocó a Hipólito Yrigoyen, como el del 4 de junio del 43, ¿sí?, que
se fundaron, les diría, ¿no?, entre otras consideraciones, en la situación de emergencia que se había producido por la caída de los gobiernos de jure, ¿sí?, por la caída de los gobiernos democráticos y el ejercicio efectivo del poder por parte de las autoridades de facto. Es decir, hubo golpes militares y ahí entonces se declara el estado de emergencia. Lo mismo sucedió muchos años antes, ¿sí?, cuando Bartolomé Mitre, a través de un golpe, derrocó al presidente Santiago Derqui, ¿sí? En realidad ese fue un suceso de definiciones tajantes. Y así en 1860, como producto de los enfrentamientos que hubo entre el gobierno nacional, cuyo presidente era Derqui, que gobernaban, se acuerda, desde el Paraná, y el gobernador Mitre de Buenos Aires, se enfrentan todas las fuerzas de Buenos Aires y las nacionales a cargo de Urquiza, quien había tratado de no llegar a la guerra hasta que se dio cuenta que lo iban a relevar de su cargo, ¿sí? Y entonces ahí se enfrentaban las tropas. Esa fue la batalla famosa de Pavón, ¿sí? Urquiza tiene la victoria, ¿sí?, casi por la palma de su mano. Sin embargo, dudaba de esa situación y se replegó y abandona el campo de batalla, ¿sí? 2 días después él vuelve a Entre Ríos, ¿sí? Mientras Mitre estaba en San Nicolás, no sabía cómo iba la batalla hasta enterarse del triunfo. ¿Por qué? Porque Urquiza abandonó, ¿sí? Y se entera entonces Mitre, sí, 2 días después, ¿sí? Finalmente entonces Derqui terminó huyendo del gobierno hacia Montevideo en una fragata inglesa sin haber nunca renunciado. Hay 2 fallos que son de la Corte Suprema de Estados Unidos, que son bien paradigmáticos y que dan el ejemplo de lo que es el poder presidencial, incluso les diría el proceso de seguir o continuar el presidente, ¿sí? Uno fue en 1952, hay un caso famoso que fue el Youngstown Steel and Tube Company versus Sawyer de 1952, por el que se le negó facultades al Poder Ejecutivo para incautarse de empresas privadas, en este caso acerías eran, cuyo personal estaba en huelga y no le suministraba el Estado el acero que necesitaba durante la guerra de Corea, ¿sí? En 1952, durante esa guerra, la Unión de Trabajadores Siderúrgicos de Estados Unidos era un sindicato que representaba a trabajadores de la mayoría de las compañías productoras de acero del país, y dieron a conocer la intención de iniciar una huelga contra estas empresas, ¿sí? Un poquito antes de que empezara la huelga, el presidente Truman emitió lo que se llama un Executive Order, que es un decreto supremo, ¿sí?, el cual autorizaba al secretario de Comercio a tomar posesión de las fábricas de acero y mantenerlas operativas, ¿sí? Era una situación de emergencia, decían ellos, por el tema de esa guerra que estaba llevando Estados Unidos. Como consecuencia de eso, las compañías lo que hacen entonces es entablar una acción legal, ¿sí?, ante un tribunal federal con la finalidad de que las fábricas retornasen al control directo. Y para esto alegaron que el presidente de la República había sobrepasado su autoridad, ¿sí?, al emitir esa Executive Order, ese decreto supremo, ¿sí? Y la Corte Suprema finalmente es quien decidió, en una votación de 6 contra 3, que el presidente efectivamente se había excedido en sus facultades, ¿sí? Se había excedido de sus facultades constitucionales,
¿sí?, de las facultades que estaban normadas específicamente en la Constitución de su país. Y por lo tanto dispuso que el manejo de las fábricas le sea devuelta a sus legítimos dueños, ¿sí? El presidente, por supuesto, que acató la orden y entonces se vuelve a las autoridades, ¿sí? Otro caso se dio muchísimos años después, piensen que este fue del año 1952, aparece el caso Dames and Moore versus Reagan, ¿sí? Dames and Moore versus Reagan es del año 81 y es el caso por el que se convalidó la anulación de los embargos decretados con anterioridad contra Irán por la toma de rehenes, ¿sí? En estos embargos se incluyó los que habían sido decretados judicialmente en juicio contra Irán, sosteniendo que los actores no habían adquirido ninguna propiedad sobre los bienes de Irán, ¿sí? En los últimos días de la gestión del presidente Carter, Jimmy Carter, este celebró un acuerdo con Irán con la finalidad de resolver la crisis que se había originado como consecuencia tanto de la captura de personal diplomático como consular estadounidense por parte de los iraníes. Y para implementar ese pacto, el sucesor de Carter, que fue el presidente Ronald Reagan, emitió también una executive order, un decreto supremo, que entre otras cosas, lo que hacía era que suspendía las acciones iniciadas ante los tribunales estadounidenses contra las entidades gubernamentales de Irán y prohibía además la ejecución de procesos judiciales en curso contra dichos organismos, ¿sí? Dames and Moore, que era una empresa de ingenieros que había obtenido un fallo en un tribunal estadounidense contra la Agencia Iraní de Energía Atómica y que esperaba además cobrar una suma muy importante de dinero cuando se cumpliera la sentencia, entonces se entabló una demanda contra Reagan y contra el secretario del Tesoro, que era quien era el responsable de ejecutar esa orden del presidente Reagan. Y justamente volvió a argumentar que el presidente se había excedido de su potestad constitucional al emitir dicho decreto. Entre las cuestiones que dijo para sustentar su posición, la empresa citó el fallo del control que se había producido en las fábricas de acero Young Steel versus Sawyer, ¿sí?, del 52. Y entonces la Corte Suprema lo que hace es analizar el convenio celebrado con Irán, así como la orden presidencial, a la luz de lo que había pasado en el caso del año 1952 sobre las acerías. Les diría que más concretamente la Corte lo que hizo es que contó con un análisis muy analítico, muy, muy detallado respecto a uno de los votos, que fue el voto concurrente del juez Robert Jackson. Este voto, que era el que había formado la mayoría en el caso de Young Steel de 1952, y era el que había respaldado la opinión de la Corte, ¿sí? No obstante, Jackson había producido una opinión por separado, con el fin de enfatizar lo que él consideraba que eran los criterios pertinentes respecto al análisis de los cuestionamientos constitucionales, ¿sí?, vinculados al ejercicio de la potestad presidencial. Entonces, Jackson lo que consideró, o que consideró que debían ser analizados, era si el presidente actuó con el apoyo del Congreso, ya sea expreso o implícito,
Si era contrario a los deseos del Congreso, también, sean explícitos o implícitos, o sin el apoyo u oposición por parte del mismo. ¿Sí? En 1981, entonces, la Corte concluyó que mientras el presidente Truman, en el caso del año 52, había actuado en contraposición a los deseos del Congreso, en 1981 el presidente Reagan había procedido con el apoyo del Congreso. Entonces, con eso había incrementado en gran medida su potestad constitucional. ¿Sí? La Corte declaró procedente la orden para la solución del conflicto con Irán, sustentándose en el caso de 1952. No obstante, por interesante que parezca, no consideró el fallo que la Corte emitió este proceso, que es el que establece el presidente, sino que dio un gran énfasis a la opinión que emitió por separado un solo miembro de la mayoría. Como consecuencia de ello, el fallo del 52 mantuvo su importancia, pero la opinión concurrente de Jackson adquirió la autoridad de precedente, una característica que mantiene aún hoy, ¿sí?, en la actualidad como vigente. Caso Martini, ¿sí?, que es otro de los precedentes que se ven en situaciones de emergencia. En el caso Martini, esta teoría pretende que existen situaciones de emergencia que justifican la ampliación de los poderes del Estado. Si se amplían los poderes del Estado, por ende que hay una restricción al espacio de la libertad del hombre, ¿sí?, al margen de la declaración del estado de sitio, el que sería un caso extremo de la emergencia en sí. Entonces, de esta forma se llega al absurdo de que por una situación, por ejemplo, de conmoción interior, que puede ser económica, social, política, ¿sí?, y sin la declaración del estado de sitio, ¿sí?, se restringen ciertos derechos individuales, especialmente los de carácter económico, en una intensidad tal que la doctrina y la jurisprudencia no han aceptado durante la vigencia del estado de sitio, ¿sí? Tanto fue así que la propia Corte Suprema, en el caso Ángel Russo contra De Ledone, afirmó que las situaciones de emergencia, a diferencia de lo que sucede con el Estado durante el estado de sitio, no se suspenden las garantías constitucionales, ¿sí? Es decir, durante el estado de sitio, la Corte le negó facultades al gobierno para restringir los derechos económicos. Si acepta restricciones muy intensas, muy profundas a estos derechos sin declaración del estado de sitio, con la evocación de la emergencia económica, instituto este que no solo existe en la Constitución, sino que además suele ir acompañada de la decisión del Congreso, ¿sí? Con la decisión del Congreso, como sí sucede en principio con la declaración del estado de sitio, ¿sí? Esa es una construcción totalmente ilógica y demuestra claramente la ilegitimidad de las construcciones, tanto doctrinales como jurisprudenciales, que son, yo las llamo paraconstitucionales, ¿sí?, porque son como paralelas a la Constitución. No encontramos, ¿sí?, pisos en la propia Constitución de esta situación. En el año 1989, el Congreso sancionó una ley, que fue la Ley 23697, por el cual, que era un proyecto que había remitido el Poder Ejecutivo, en el cual, en el artículo primero, decía que la presente ley pone en ejercicio el poder de policía de emergencia del Estado con el fin de superar la situación de peligro colectivo creado por las graves situaciones, circunstancias económicas
y sociales que la nación padece. ¿Sí? ¿Eso es Entonces, en estado de sitio? no estaba decretado el estado de sitio. ¿Sí? Ok. Claro, justamente no estaba todavía decretado. Y entonces el Congreso de esta forma establece un nuevo instituto, ¿sí? Que no está previsto en la Constitución Nacional, cuando podemos decir que la situación de emergencia económica puede encuadrar perfectamente en el estado de conmoción interior, ¿sí? Que es una de las causales definidas en el artículo 23 de la Constitución Nacional. ¿Alguien me puede leer el artículo 23? ¿Lo tienen a mano o busco yo una constitución? Me hacen un favor porque vieron que mi voz está... Sí, dice, ¿Me en caso escuchas? de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declara en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero, Exactamente. Sí, perdón. pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Exacto. Ahora vamos a ver eh, cómo, se, cómo se limitan, ¿sí? Las situaciones ante el estado de sitio, que es este gran tema de emergencia. Es decir, la Constitución prevé dos institutos de emergencia: la intervención federal y el estado de sitio. Es decir, para todas estas situaciones anormales, imprevisibles, extraordinarias, la propia Constitución busca la solución para captarlas y para poder determinar y que se mantengan dentro de las reglas constitucionales, ¿sí? Para que no se tire todo por el aire, ¿sí? Tengo Sino una que pregunta. se encaucen dentro de las propias reglas constitucionales. Miren qué inteligente, ¿sí? Pero lo prevé en circunstancias especiales que ella misma delimita. Sin embargo, esta ley 23697 hace que esta emergencia económica tenga consecuencias, ¿sí? Como si fuera un estado de sitio que no había sido declarado, ¿sí? Entonces, esa invocación de ese argumento de la emergencia como un argumento extraconstitucional, dándole un incremento al poder público, va en contra totalmente del axioma de la soberanía del pueblo, ¿sí? Utilizar argumentos que para defender lo institucional hay que hacerlo por afuera de lo institucional, ¿sí? Parecería que es un contrasentido y eso mismo destruiría al sistema en pleno, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que les decía, las situaciones de emergencia están previstas por la propia Constitución, es la propia Constitución la que me da respuesta al único instrumento de emergencia previsto en el artículo 23, que habla de estado de sitio, que habla el artículo 23, ¿sí? No existe otro remedio a las emergencias en el que el brinda el citado texto constitucional. Es decir, crear un sistema constitucional paralelo y distinto, ¿sí? del que prevé nuestra Carta Magna, sin legitimación, sin consenso, fundado solo en la discrecionalidad de las personas que lo toman, ¿sí? Abarcando, ¿sí? Un montón de situaciones posibles. Sin embargo, entonces, ¿cuáles son las causales, las clases de emergencia que podemos encontrar? Las clases de emergencia pueden responder a diversas situaciones, como les decía, o causas. Pueden ser políticas, militares en alguna época, económicas, sociales,
pueden ser de la naturaleza, ¿sí? Si se da, no sé, un maremoto, un terremoto, ¿sí? Donde la situación está totalmente en estado de emergencia, el territorio. Es decir, muchas veces inclusive no son producto de una única causa, sino de multicausal, ¿sí? Por ejemplo, en 1961 hay ejemplos de emergencias políticas como fueron las elecciones de Frondizi, ¿sí? En esa época se declaró la intervención en las provincias en las que había ganado el peronismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se trataba era de evitar el golpe de Estado, ¿sí? Entonces se anulaban sistemáticamente todas aquellas elecciones donde había ganado el partido de la oposición. La verdad es que ese golpe de Estado finalmente terminó derrocando a Frondizi y no se logró, ¿sí? Otra situación militar fue cuando Argentina le declaró la guerra a las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia. ¿Se acuerdan que lo hablamos un poquito antes de terminar la Segunda Guerra Mundial? Y procedió a confiscar los bienes de propiedad de ciudadanos de nacionalidad enemiga. ¿Se acuerdan el caso? ¿Cuál fue el caso que hablamos nosotros? Que yo les decía que es una verdadera vergüenza para Argentina. A ver si alguien se acuerda. No me acuerdo el nombre, pero sé que tenía que ver con que el Estado intervenía en una empresa privada, o sea, ponía un interventor en una empresa privada. Exacto, era el caso Merck Química, Ah, ¿sí? ese. Merck Química, entonces, en ese caso, lo que hizo fue justificar la supresión de todo derecho o garantía individual reconocida a los extranjeros, ¿sí? Incluidos en la categoría de beligerantes, activos o pasivos. Como eran de esa nacionalidad, entonces le decían que estaban dentro de esa categoría y entonces, fundándose en la guerra como una situación de emergencia, le cautaban todos los bienes, ¿sí? Eh, les decía, ¿por qué es un fallo que avergüenza? Porque un fallo así no tiene límites, ¿sí? Por ejemplo, se podría permitir asesinar sin un proceso, sin llevar a cabo una causa judicial, o mutilar o reducir a esclavitud a un ciudadano de nacionalidad enemiga, ¿sí? Y nosotros sabemos que nuestra Constitución iría en contra de cualquier situación de este tipo. Otro tipo de emergencias, de ejemplos, ¿no? De emergencias pueden ser las emergencias sociales. Por ejemplo, han sido muy conocidas en nuestro país los huelgas o paros generales, ¿sí? Ya sea con o sin ocupación de fábricas, que dispuso la CGT, tanto en los gobiernos de Frondizi como de Ilia, como del presidente Alfonsín. Son huelgas muy, muy fuertes, paros muy, muy fuertes, o también, un poco más acá en el tiempo, la situación de los asaltos a supermercados, ¿sí? En el Gran Buenos Aires, a raíz de un proceso de recesión económica, pero digamos, todos sabemos que había también ahí, ¿sí? Toda una movida para que eso sucediera más allá de la situación de recesión económica. Ahora, durante esos gobiernos, sin embargo, no hubo incremento de poderes. En cambio, en la presidencia de Frondizi y de Perón, tanto en la primera como en la segunda, sí los hubo, ¿sí? Ni Ilia ni Alfonsín se tomaron más poderes de los que correspondía constitucionalmente. Pero, Ahí, sí, ¿eso lo hicieron mediante decretos o cómo fue la claro, intervención? sí, 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 siempre con decretos, exactamente. Lo que estabas diciendo era que la ley esta también un poco iba en esa dirección, la ley 23.697. 697, tal cual. Bueno, ese no fue un decreto, ¿ven? Ese fue No, una por ley. eso. Por eso, por eso este autor distingue, a ver, cuando hay consenso del Congreso, cuando está en contra o cuando
participa de alguna forma, porque si participa parecería que entonces es como una delegación de facultades más que otra cosa también. Pero ya vamos a ver cuando lleguemos a leyes y el proceso de formación y sanción de las leyes, que no es posible una delegación así, ¿sí? De la nada, delegar facultades, renunciar, digamos, el Congreso a sus propias facultades y dárselas al Ejecutivo. Y antes directamente no existía, ahora ha sido reglamentada, pero es en casos especiales, ¿sí? Con circunstancias especiales. Bien, viendo otros ejemplos, a ver, yo les decía, también puede haber situaciones de emergencia por hechos de la naturaleza, ¿sí? Hace muchos años hubo un terremoto en la provincia de San Juan, ¿sí? Pero allá por el 1960 y pico, ¿sí? O también hubo inundaciones que han sido recurrentes en la cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires o la de Santa Fe. Ustedes vieron que muchas veces se declara en estado de sitio por desastres naturales, ¿sí? Entonces, ahí encontramos otro instituto de emergencia, que ya no es el estado de sitio, sino que es otra situación de emergencia que sirve de fundamento a otros institutos constitucionales como es la intervención federal. Y este está previsto en el artículo 6 de la Constitución Nacional, ¿sí? Y justamente vuelve a aparecer esta situación de emergencia arreglada para que desde la propia Constitución se busque la solución, que se remedien esas situaciones de emergencia, ¿sí? Entonces, si uno tuviera que preguntar cuáles son las medidas o los remedios especiales que prevé nuestra Constitución Nacional a las situaciones de emergencia, son solamente dos. Hay dos instrumentos: la intervención federal del artículo 6 de la Constitución Nacional y el estado de sitio del artículo 23 de nuestra Constitución, ¿sí? Vamos a ver qué dice nuestro artículo 23, ¿sí? ¿Alguien lo puede leer, por favor? El 23 ya lo leímos recién. Sí, pero como ahora lo vamos a ver específicamente, entonces me gustaría volver a leerlo. ¿Qué dice el 23? Hay dos situaciones que prevé el 23. ¿Cuáles son? Ataque exterior, Sí, y y perturbación del orden. no, conmoción interior, ¿sí? Ahí está. El Sí. 23 habla y dice, en caso de conmoción interior o de ataque exterior, es decir, son dos causas. Pero además, esas dos causas, ¿qué tienen que hacer? Poner en peligro la vigencia misma de la Constitución y las autoridades creadas por la propia Constitución. Si se da esa situación, esa magnitud, entonces ahí sí se va a declarar el estado de sitio, ¿sí? En esa provincia o en ese territorio donde existe esa perturbación del orden. Y ahí quedan suspendidas las garantías constitucionales, ¿sí? Ahora, esas garantías constitucionales tienen una limitación importante. El presidente, en ese momento, tiene la limitación de que no puede por sí ni condenar ni aplicar penas. Es decir, las facultades que son del Poder Judicial no se le trasladan, ¿sí?, al Poder Ejecutivo. Dice, su poder en todo caso se limita a cambiar a las personas de un lado a otro. Las puede arrestar, las puede trasladar, ¿sí? O les puede pedir, si ellas quieren, el derecho de extrañamiento, que se llama, que es irse del país, ¿sí?
Esto se dio en un momento en el gobierno de Alfonsín, que se estaba pergeñando un golpe de Estado. Piensen que en esa época todavía no estaba todavía consolidada bien como está hoy el sistema democrático. Descubren esa situación y entonces él, declarando en estado de sitio a unos periodistas y a unos militares, los detienen, los arrestan y luego los ponen a disposición de la justicia, ¿sí? Pero no marcan, digamos. El arresto también es una medida que siempre toman las autoridades de policía, las autoridades judiciales. O sea, hay un ensanchamiento de la autoridad del Poder Ejecutivo, sin embargo, no llegan ni a condenar ni a aplicar pena. Bien, ¿cuáles son los antecedentes del estado de sitio? Les diría que ya viene desde el decreto de seguridad individual del año 1811. También por el Estatuto Provisorio de 1813, vuelve a aparecer en el Estatuto de 1815, en el Reglamento de 1817, en la Constitución del 19, ¿sí? En la Constitución del 19 directamente facultaba al Ejecutivo a decretar la suspensión de las garantías de la seguridad individual, y ahí entonces le daba cuenta al Poder Legislativo, y entonces el Poder Legislativo era quien examinaba los motivos y las causas y el tiempo en que iba a durar esa situación. También pasó a la Constitución de 1826, ¿sí? Que otorgaba esa facultad al Congreso y por las mismas causas, ¿sí? El artículo 28 de la Constitución de Alberdi fue tomado de la Constitución de Chile de 1833. Es el antecedente directo, les diría, del artículo 23 de la Constitución, aunque sí me parece que la redacción era un poquito más laxa, ¿sí? En 1853, en la Constitución del 53, se incorporaron, casi les diría sin mayor debate, ¿sí? Todas las normas que ahora rigen la materia de emergencias, ¿sí? Un poco por todos estos antecedentes, siempre se había discutido el tema. Entonces, si analizamos punto por punto del artículo 23, vamos a ver que dentro de esta solución encontramos dos situaciones de emergencia: conmoción interior y ataque exterior. Pero además tiene que ser la situación ocasionada de una medida de gravedad que ponga en riesgo, en peligro, el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella. ¿Sí? Cuando yo doy la materia presencial me hago un cuadro, así que yo les recomiendo que se hagan un cuadrito donde ponen estado de sitio, artículo 23, dos llavecitas, conmoción interior, ataque exterior, y luego otra que diga qué gravedad tiene que tener, ¿sí? Y entonces eso da lugar a la declaración del estado de sitio, y la consecuencia de eso es que quedan suspendidas allí las garantías constitucionales, incluyendo la libertad de las personas, pero de un modo transitorio, ¿sí? Es decir, el estado de sitio nosotros podríamos definirlo como un instituto que está creado por la propia Constitución como una respuesta excepcional y transitoria para hacer frente a situaciones de emergencia que impliquen que un peligro real, un peligro inminente para el orden institucional o para la existencia misma de la República, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de esta medida? Restaurar el pleno ejercicio de la Constitución, tanto en su parte orgánica, declaraciones, derechos y garantías, como el de alterar el sistema constitucional, ¿sí? La Corte ya ha dicho, ¿sí? En dos casos muy conocidos, como fueron el caso Alem y Candioti, que este instituto no puede servir para suspender la vigencia de la Constitución ni el principio de separación de poderes,
¿sí? No puede servir para la atribución de facultades extraordinarias ni la suma del poder público. Además, recuerden que nosotros tenemos el artículo 23 que prohíbe, ¿sí?, la suma del poder público. Eso lo dijo en el caso Sofía la Corte, ¿sí? A ver, que alguien me lea el artículo 23, por favor. Perdón, 23 no, les dije 23, 29. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos quedan a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Fíjense, ¿sí?, cómo lo eleva, ¿sí?, a infames traidores a la patria, a quienes hicieron o ocurrieron en esa situación, ¿sí? Bien, ¿quién declara el estado de sitio? Bueno, acá hay que ver, según si estamos ante la conmoción interior o ataque exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque en caso de conmoción interior, que es todo desorden, toda emergencia doméstica, que trae aparejado ese peligro inminente, ¿cierto?, de las instituciones de la República, de acuerdo a lo que dice la Constitución, le corresponde al Congreso. Artículo 75, inciso 29, ¿sí? Es una facultad del Congreso. Ahora, si el Congreso está en receso, entonces quien está facultado para hacerlo es el presidente. Y ahí ya salimos del artículo 75 y nos vamos al 99. Y ahí vemos dentro de las facultades del Poder Ejecutivo que en el inciso 16 dice que le corresponde al presidente, pero luego debe ser aprobado o suspendida, ¿sí?, por el Congreso. Es decir, que si el Congreso está en receso, le va a ir al presidente, pero luego esa decisión del presidente de alguna forma tiene que ser refrendada o lo puede suspender el Congreso, ¿sí? Como ven, hay como un juego de disposiciones, ¿sí? Y esto entonces, ¿qué se desprende? Que si el Ejecutivo, como consecuencia de que el Legislativo está en receso, ¿sí?, vieron que cuando se terminan las sesiones ordinarias hay todo un periodo donde el Congreso no está, ¿sí?, trabajando. Bueno, si se diera esta situación durante ese periodo, entonces lo puede hacer el Ejecutivo, ¿sí? Pero lo que tiene que hacer el presidente es llamar, convocar de inmediato al Poder Legislativo a sesiones extraordinarias para ver si que lo apruebe o lo deje sin efecto esa declaración de estado de sitio. En general, les digo, los congresos, los legisladores han convalidado, pero de una manera, yo digo, por omisión implícita, las declaraciones del Ejecutivo, ¿sí? Es decir, no se han pronunciado ni por sí ni por no, y entonces, ¿sí?, han quedado vigentes estas declaraciones. También han utilizado profundamente los gobiernos de facto la declaración del estado de sitio, a los que la Corte en muchos casos le reconoció facultades para hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Irigoyen. El Poder Judicial puede controlar esa situación de emergencia si subsiste o si lo que está pasando es que se utiliza esa figura para prorrogar sine die, ¿sí?, es decir, sin fecha, la suspensión de las garantías constitucionales, convirtiendo así el estado de sitio en una violación al artículo 29 de la Constitución Nacional, ¿sí? Esto es en caso de conmoción interior. ¿Qué pasa en caso de ataque exterior? ¿Sí?
que sería más una situación de emergencia militar. Ahí nosotros tenemos un solo caso que se dio, que fue cuando se invadió la provincia de Corrientes por las tropas paraguayas, perdón, en 1861 por el mariscal Francisco Solano López. Ese, bueno, fue un antecedente, sí, de la guerra de la Triple Alianza. ¿Se acuerdan cuando estaba Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay? Y ahí el presidente Bartolomé Mitre, sin acuerdo del Senado, porque estaba en receso, estableció el estado de sitio, ¿sí? El Senado, algunos años después, prestó dicho acuerdo. En ese caso, algunos senadores corresponde declararla el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, conforme lo que dice el artículo 99, inciso 16, y el artículo 61, ¿sí? Y además, como es por ataque exterior, siempre también tiene la transitoriedad, es decir, se hace por un lapso determinado, ¿sí? Entonces, como Profe, suelen ¿cuáles tener, eran los artículos? Perdón, el 99, inciso 16 y cuál y otro. el 61, Perfecto, gracias. ¿sí? Es decir, que de todos estos artículos que vemos, ustedes tienen que tener en cuenta que para el estado de sitio, en principio, ¿a quién le corresponde? Al Congreso, ¿sí? Si el Congreso está en receso, ahí le va a venir al Ejecutivo. En cambio, en caso de ataque exterior, es al revés, le corresponde al Ejecutivo con el acuerdo del Senado, ¿sí? Porque se supone que el ataque exterior se requiere tomar una medida más rápida, ¿sí? Y que entonces el tiempo del legislativo haría, ¿sí?, que yo no pudiera tomarla de inmediato. Pero igual fíjense que es con aprobación del Senado, es decir, que en algún momento se convoca por lo menos a una de las cámaras, ¿sí? Dice que quedan suspendidas allí las garantías constitucionales. ¿Qué significa esto? Yo siempre no me canso de repetirles que la Constitución y el constitucionalismo han nacido para darle mayor libertad al hombre, ¿sí? Y para tener sometido el poder público a las reglas de las leyes, no a cualquier regla arbitraria, a cualquier regla a cualquier trasnochado, aunque sea una autoridad elegida, no tiene, ¿sí?, esa legitimidad que van a tener las autoridades creadas por la propia Constitución. Entonces, cualquier interpretación que se haga de un principio como que quedan suspendidas allí las garantías constitucionales, tiene que ser entendida con un criterio restringido, ¿sí? Porque si no, lo que diríamos es que quedaba suspendido el imperio de la Constitución, y lo que se trata justamente es que no quede suspendido el imperio de la Constitución, sino que es desde la propia Constitución que se arregle el problema, ¿sí? Les diría que aunque la Constitución no lo dice, el beneficiario de la extensión del poder siempre es el Ejecutivo, ¿sí? El legislativo, que es el depositario de la soberanía del pueblo, está ausente, ¿sí?, en las atribuciones emergentes del estado de sitio. Por eso tiene que tener mucho control esos actos dictados en ejercicio de esas facultades, ¿sí? Bien. Ahí vamos a encontrar que hubo una evolución en la jurisprudencia de la Corte, ¿sí? En una primera etapa, nosotros vamos a ver que la Corte sostuvo que la declaración de estado de sitio suspendía todas las garantías y los derechos reconocidos por la Constitución, tanto en el caso Alem como en el caso Alvear, y que tal declaración era un acto político
¿Qué significaba un acto político? ¿Se acuerdan cuando veíamos cuestiones políticas no judiciables? Es decir, no susceptible de revisión judicial alguna. Tanto la apreciación de la gravedad de las circunstancias que habían dado lugar a ella, como su mantenimiento, o sea, la declaración, ¿sí? En 1959 la Corte admite una primera limitación a la facultad amplia del poder emergente de la declaración del estado de sitio. ¿Por qué? Porque si bien mantiene el principio anterior de que el estado de sitio comprende todas las garantías y derechos constitucionales, acepta el control de la razonabilidad de cada medida, ¿sí? Es decir, cada medida que restringe, ¿sí? Cada medida concreta que se adoptó restringiendo derechos no puede ser irrazonable, ¿sí? Y esto sí podría ser entonces revisada judicialmente. Y esa restricción es la que apareció en el caso Sofía, ¿sí? Les diría que la declaración del estado de sitio ahí produce la suspensión de las garantías constitucionales y entre ellas la del derecho a trabajar, publicar las ideas por la prensa, de reunión. Por lo tanto, el punto de partida que corresponde dejar establecido es que la garantía que se invoca para, que corresponde dejar establecido que la garantía que se invoca está en suspenso, ¿sí? Y que tiene un alcance para todos los habitantes de la nación, ¿sí? Pero que en principio entonces no se hallaban sujetas a revisión judicial, salvo que se demostrara la irrazonabilidad entre el bien jurídico protegido y la norma que fue dictada, ¿sí? Ahora, no sobre la declaración del acto en sí. A partir de 1972, en el caso Mayo, la Corte todavía amplía un poco más el control judicial, ¿sí? Y ahí yo les diría que lo que se advierte es que acepta la teoría finalista de Vidal Campos, según la cual la declaración de estado de sitio solo suspende derechos, aquellos derechos cuyo ejercicio sea perjudicial a la preservación del orden constitucional que esa declaración pretende asegurar, ¿sí? Es decir, el juez debe de evacuar, debe de decidir si la medida restrictiva en cuestión tiene o no relación directa con la situación de emergencia que ha dado origen a la declaración del estado de sitio, ¿sí? Este criterio ha sufrido muchos retrocesos en algunas épocas, ¿sí? Por ejemplo, en 1985, la Corte expresó que, conforme se lo destacó en otros casos, el examen de razonabilidad puede abarcar un doble aspecto: la garantía afectada y el estado de conmoción interior. Y además verificar si se guarda proporción con los fines perseguidos mediante la declaración del estado de sitio, ¿sí? Pero la jurisprudencia de la Corte, al admitir el control de la razonabilidad de las medidas de arresto fundadas en el estado de sitio, lo hace a título excepcional, ¿sí? Y limitada a los supuestos de arbitrariedad en el ejercicio de las facultades pertinentes. El criterio de sustituir razonabilidad por arbitrariedad implica de alguna manera volver al criterio del caso Mayo, ¿sí? Que yo les decía del 72 que antes citamos, es decir, que solo servía para el arresto, ¿sí? La Corte ha declinado, casi les diría, ejercer el control de la razonabilidad sobre la declaración del estado de sitio en sí misma, ¿sí? Se trata entonces de las cuestiones políticas no judiciables conforme una conocida y pacífica
jurisprudencia, ¿sí? ¿Qué pasa con la ley 23098 que regula el habeas corpus? ¿Sí? Bueno, cuando el problema se trata de la libertad de una persona en virtud de la declaración del estado de sitio del artículo 23, el procedimiento del habeas corpus, ¿sí? Que es pedir por esa persona, por la libertad de la persona, lo que podría tender a comprobar es la legitimidad de la declaración del estado de sitio, ¿sí? El texto es amplio, permite una interpretación literal, decidir si el órgano judicial no solo le corresponde la competencia del órgano que decreta el estado de sitio, sino un poco también bucear sobre las causas formales que le dieron origen a esa declaración, ¿no? Es decir, si esas causales fueron reales, ¿sí? Porque si no, se estaría invadiendo la zona de poderes reservados de otros poderes. ¿Qué pasa respecto a la libertad física de las personas? Bueno, en principio les diría la primera parte del 23 reitera la prohibición del 109, ¿sí? Ni siquiera durante la vigencia del estado de sitio el juez puede arrogarse funciones judiciales. Dijimos, los artículos 109, el 23 y el 29 forman en este caso una trilogía que no se puede dividir y que garantiza la forma republicana de gobierno. En todo caso, el arresto y el confinamiento que autoriza la última parte del artículo son medidas precautorias, son medidas de seguridad que no deben restringir la libertad física de las personas más allá de lo indispensable, ¿sí? Por eso también se les da, perdón, se les da la posibilidad de salir. Ay Dios, ¿cómo estoy? Me van a disculpar un segundito, ya vengo. Necesito tomar agua. Ya vengo. Sí, obvio. Pero, bueno, a ver si me pueden entender mejor. Bueno, entonces, como les decía, el arresto o el confinamiento son facultades indelegables, ¿sí? Que tiene en ese momento el presidente, ¿sí? Facultades que siempre tuvieron el Poder Judicial, pero él no las puede a su vez delegar en nadie. Y hasta ahí se limita, ¿sí? ¿Se acuerdan que no puede por sí condenar ni aplicar penas, ¿sí? Hasta el año 77, ¿sí? Cuando los decretos que disponían el arresto o traslado de personas a disposición del PENERA, del Poder Ejecutivo Nacional, de personas que tenían como único fundamento las facultades que confiere al artículo 23,
¿sí? de la Constitución, que era no susceptible de control judicial. Pero a partir del fallo Zamorano, ¿sí? La Corte expresó que el Ejecutivo debe exponer los fundamentos del arresto, ¿sí? ¿Por qué? Tiene que decir una expresión concreta de los hechos que dieron lugar a que tome esa medida, ¿sí? En esa oportunidad, lo que dijo la Corte es que el Ejecutivo tiene la obligación de ejercer en cada caso, ¿sí? De manera fundada y razonable, por qué tiene esos poderes de excepción que le confiere el 23 y que en general el Poder Judicial y la Corte en particular es quien tiene las garantías constitucionales y es quien ejerce el control jurisdiccional de la razonabilidad de aquellos poderes que tiene el Poder Ejecutivo como excepcionales, y es un control que se amplía en la emergencia en lugar de retraerse. Yo les decía que les hablé antes de la opción de extrañamiento, que es esta posibilidad, ¿sí? De ofrecerle a la persona antes de ser arrestada si quiere irse del país. La opción de extrañamiento debe ser efectivizada inmediatamente cuando es ejercida por el arrestado, ¿sí? Si la persona dice que prefiere salir del país, entonces hay que dársela, pero tiene que hacerlo de inmediato. Y entonces, toda prolongación de ese arresto, más allá del tiempo necesario para tramitar la salida del país del arrestado, transforma ese arresto en pena, ¿sí? Y entonces ahí se viola el artículo 23 de la Constitución Nacional. Y eso no puede ser restringido por ninguna norma reglamentaria, ¿sí? Ante el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de un auto habeas corpus, el juez interviniente puede directamente ordenar a los funcionarios encargados de la custodia del arrestado que se lo libere a este, ¿sí? Que se lo deje libre y que se lo embarque a país extranjero, ¿sí? Esto tiene que ver con la ley 23098. ¿Qué pasa con el habeas corpus durante el estado de sitio? Bueno, hay muchos autores como González Calderón y otros que dicen durante el estado de sitio las acciones de habeas corpus no se suspenden, al contrario, suelen ser más activas y numerosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la atribución de declarar el estado de sitio es exclusiva y privativa del gobierno nacional. No pueden hacerlo las provincias, ¿sí? La Corte Suprema de Estados Unidos entendió que ellos tienen una norma dentro de su constitución que autoriza a suspender lo que ellos llaman el right of habeas corpus, que no impide a los gobiernos estaduales adoptar medidas similares dentro del territorio de sus respectivos estados, ¿sí? Ustedes saben que Estados Unidos es muy federal y tienen amplias de federal de verdad, ¿sí? Ahora, lo que sí vemos es que hay también un tratamiento diferente. Según se trate de conmoción interior, ¿sí? ¿Cuánto va a durar el estado de sitio? Que cuando es por ataque exterior. Si es por conmoción interior, si bien siempre son transitorias, no existe un límite temporal, ¿sí? Ahora, si es por ataque exterior, sí lo tiene, ¿sí? En el Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Se prevé que la Convención Americana de Derechos Humanos, que goza de rango constitucional, dice que en caso de guerra, de emergencia, de peligro público, que se amenace la independencia, la seguridad del Estado, se pueden adoptar medidas, ¿sí? Disposiciones por un tiempo limitado, de acuerdo a las exigencias de la situación,
pueden suspenderse obligaciones, ¿sí? Pero aún en tales casos no pueden, por ejemplo, suspenderse el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, no quedan suspendidos el derecho a la vida, a la integridad personal, no puede someterse las personas a servidumbre o a esclavitud, sigue vigente el principio de legalidad, de debido proceso, ¿sí? Los derechos del niño, el derecho al nombre, ¿sí? Y tampoco los derechos políticos, ¿sí? Ni las garantías judiciales necesarias para la protección de todos esos derechos, ¿sí? Y dice que cuando se hace, cuando todo Estado que haga uso de esa suspensión, lo que tienen que hacer es, para solucionar esa situación de emergencia, es utilizarla, ¿sí? Específicamente cuanto menos tiempo mejor, ¿sí? ¿Qué pasa con los privilegios parlamentarios? Bueno, todavía nosotros no vimos, ¿sí? Privilegios parlamentarios. Así que lo vamos a dejar para cuando veamos bien el Congreso, ¿sí? Además del estado de sitio y la intervención federal, le diría que hay otras situaciones de emergencia, ¿sí? Otras situaciones como, por ejemplo, aplicar la ley marcial o el estado de prevención y alarma. Esto lo vimos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la Constitución del 49, ¿sí? Que aparecía esto del estado de prevención y alarma? O el estado de guerra interno, ¿sí? Que fue decretado por Perón en el 51, ¿sí? Por el cual se establecía que todo militar sublevado o insubordinado iba a ser fusilado, ¿sí? Inmediatamente, de acuerdo al Código Penal, pero del Código de Justicia Militar, ¿sí? La verdad que esto iba en contra de todos los cánones comunes más elementales del derecho penal democrático, ¿sí? Bueno, a ver, yo les diría que dejaría acá, ¿sí? En todo caso, cuando retomamos, eh, podemos hacer nuevamente un raconto de la jurisprudencia de la Corte, ¿sí? Porque todavía nos falta bastante. Tengo que darle bien intervención federal, que es la del artículo 6º, ¿sí? Pero la verdad es que la voz ya no me da más. Profe, Sí. yo tengo una pregunta en relación al parcial. Estoy un poquito perdida porque, o sea, los temas los tengo bien, los artículos en la Constitución los voy marcando y eso, pero en los fallos que nombraste para dar, o sea, hay muchos que vos pones de ejemplo que no entran, o ejemplos de la Corte de Estados Unidos, esas cosas. No sé, o sea, el parcial va a ser más, bueno, esto de habeas corpus y cómo funciona en el estado de sitio, o sea, sí entiendo bien o sea, sí, pero después como, no sé, como que me estoy un poco perdida con eso de, o sea, los ejemplos que das son bien para que entendamos la situación y todo, no hace falta que sepamos todo o un poco sí. No, a ver, yo perfectamente una pregunta de examen podría ser cuál es el caso paradigmático dentro del tema de control de constitucionalidad. Y entonces yo les digo cuál es el caso paradigmático en Argentina o cuál es el caso paradigmático en Estados Unidos. Y entonces ahí me lo tienen que contar los hechos y el holding, ¿sí? ¿Qué es lo que dio lugar, qué se discutió y qué se decidió, ¿sí? Para que ustedes sepan bien la importancia de ese fallo dentro del tema, ¿sí? O puede limitarse la pregunta a qué es el control de constitucionalidad y cuál es el órgano encargado de realizarlo, ¿sí? O sea que los fallos que yo les mencioné sí pueden ser pregunta de examen el fallo en sí. No, eso sí, pero quería saber más los ejemplos por ahí que das que no están dentro de los fallos. No sé, No, por ahí, sí, algunos que sí, no, nombrás. sí, por eso yo, dentro de lo que le vamos a preguntar, van a estar los casos que yo les di, no los que charlamos en clase, porque Ok. si no es como mucho, ¿sí?
Sí. Entonces prefiero que sepan los fallos más importantes, ¿sí? Buenísimo. Igual estudien, porque si llegan a final y llega el doctor sola, él les va a preguntar todos los casos, no va a ser como yo que les va a sacar fallos, ¿sí? Sí. Entonces les conviene saber bien para que puedan promocionar y entonces, bueno, todo lo que es de la Corte Norteamericana ustedes lo van a encontrar bien en el libro del doctor Sola, pero si no en Google los van a encontrar también, en cualquier otro libro. La doctora Elena Sacristán también ha hecho muchos comentarios a fallos de la Corte Norteamericana muy importantes. O sea que no es información que no van a conseguir, ya sea en los libros o en otros lugares. Si hay artículos de doctrina, ¿sí? Y Buenísimo. profe, todas las preguntas son de desarrollo, ¿no? No sé, porque voy a ver cómo lo armo. A Ok. veces pongo de desarrollo en el primer parcial y un multiple choice en el segundo, a veces al revés, ¿sí? La verdad es que no lo sé todavía. Ok. No lo Gracias. sé. Profe, ¿en qué aula dijeron ya el aula que se me cortó No, la conexión? todavía no me la dijeron, pero yo se los voy a publicar en cuanto me avisen, ¿sí? Yo Muchas gracias, profe. ya la pedí, ¿sí? Muy amable. Gracias. Que se Bueno, mejore. gracias chicos. Bueno, Mejore. gracias. Sí. Los veo después del parcial, ¿sí? Dale, Please, buenísimo. estudien, Recupérense. ¿sí? Sí, Muchas gracias. gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Descansa. Cuídate. Gracias, profe, que se mejore. Hasta luego.